Dedos sosteniendo receptor de teléfono estaban firmes, pero voz de Gerd von Rundstedt llevaba borde que su personal había aprendido a reconocer. 9 de diciembre de 1944. Y Mariscal de Campo estaba hablando con Alfred Jodl en cuartel general de Hitler, eligiendo sus palabras con precisión de hombre que sabía que conversación estaba siendo grabada. Si este ataque falla, dijo Rundstedt, habremos disparado nuestro último cartucho. No estaba siendo dramático. Wehrmacht estaba a punto de comprometer casi cada división de reserva que poseía a ofensiva única por Bosque de Ardenas. 200.000 hombres, 600 tanques Miles, de piezas de artillería. Todo lo que podía ser reunido de máquina militar que había estado sangrando fuerza por 5 años. Y Rundstedt, 69 años, y llamado de retiro por tercera vez, entendía exactamente lo que eso significaba. 7 días. 7 días después, ataque comenzó. Planeación. Había comenzado en septiembre. Planeación había comenzado en septiembre cuando Hitler convocó a sus generales y anunció su decisión con certeza de hombre que había dejado de escuchar objeciones. Alemania atacaría en oeste, conduciría a Amberes, dividiría ejércitos aliados, forzaría paz separada. Generales habían intercambiado miradas. Model, comandando grupo de ejército B, lo había llamado maldito mozo. Rundstedt había sido más diplomático en presencia de Hitler, pero dijo a su personal privadamente que plan era golpe de genio que terminaría en desastre. Pero Führer había hecho su elección. Y máquina de burocracia militar alemana se había puesto en movimiento. Cada división disponible fue sacada de sectores tranquilos. Unidades de entrenamiento fueron despojadas de instructores batallones de reemplazo que deberían haber estado alimentando Frente Oriental. Fueron desviados. Oeste Sexto, Ejército Panzer SS. Quinto Ejército Panzer. Séptimo Ejército. 3 ejércitos enteros ensamblados en secreto detrás de colinas Eiffel. Fue última vez que Alemania sería capaz de hacer tal cosa. Ofensiva comenzó. Antes de amanecer. Ofensiva comenzó antes de amanecer el 16 de diciembre con bombardeo de artillería que iluminó oscuridad invernal. Por 3 días, parecía que podría realmente funcionar. Unidades estadounidenses dispersas delgadamente a lo largo de lo que habían pensado era sector tranquilo retrocedieron en confusión. Puntas de lanza alemanas empujaron adelante, capturando depósitos de combustible, rodeando Bastogne, conduciendo hacia Río Mosa. En su cuartel general, Hitler estudió mapas con intensidad febril, moviendo banderas, calculando distancias, viendo fantasma de 1940 superpuesto sobre realidad de 1944. Pero sus generales estaban contando algo más. Consumo de combustible. Tasas de bajas. Tasa, a cual sus divisiones de reserva estaban siendo alimentadas a batalla, y ausencia completa de cualquier cosa para reemplazarlas. Heinz Guderian había observado esto desarrollarse con furia creciente. Creador de doctrina acorazada alemana, hombre que había dirigido Blitzkrieg original por Francia, ahora era jefe de Estado Mayor General, responsable por Frente Oriental entero. Había sido forzado a observar mientras división tras división era sacada de su comando y enviada a oeste, nochebuena. Confrontó a Hitler en una de sus reuniones cada vez más amargas. Frente Oriental, insistió Guderian, era donde Alemania viviría o moriría. Soviéticos estaban concentrando fuerzas en Polonia para ofensiva, que empequeñecería cualquier cosa vista. Inteligencia reportó 180 divisiones de fusileros, 22 cuerpos de tanques, 29 brigadas de tanques independientes. ¿Dónde están mis reservas? ¿Dónde están mis reservas?, exigió Guderian. Reserva de blindados entera está atada en esta aventura en Ardenas.
Respuesta de Hitler fue señalar mapa de Bélgica y hablar de Amberes dividir aliados. Cambiar situación política en oeste. Guderian lo miró fijamente y se dio cuenta, quizás completamente por primera vez, que hombre estaba viviendo en realidad que ya no existía. Ofensiva de Ardenas. Ofensiva de Ardenas se detuvo a principios de enero, no por derrota dramática única, sino por peso acumulado de 1000 pequeños fracasos. Combustible se agotó. Piezas de repuesto nunca llegaron. Municiones de artillería fueron racionadas. Ejército estadounidense, habiendo absorbido choque inicial, contraatacó con superioridad material que era simplemente aplastante. Cada tanque alemán destruido era irreemplazable. Cada tripulación experimentada muerta representaba conocimiento que no podía ser recuperado. Para finales de enero, Wehrmacht había perdido aproximadamente 120.000 hombres en Ardenas. Más importante, había perdido equipo y vehículos que habían tomado meses acumular. Divisiones de tanques que habían entrado a Bélgica con 150 Panzers salieron con 30. Algunas divisiones dejaron de existir como unidades de combate coherentes, y no había nada detrás de ellas, sin divisiones de entrenamiento esperando ser comprometidas, sin reserva de blindados retenida para emergencias, sin grupo de oficiales experimentados para reconstruir unidades destrozadas. Alacena estaba vacía. 12 de enero. Soviéticos atacaron en Polonia exactamente como Guderian había predicho. Escala era asombrosa. Ejército Rojo comprometió más de 2 millones de hombres a ofensiva Vístula-Oder. Apoyados por miles de tanques y aviones, golpearon posiciones alemanas que estaban débilmente sostenidas, porque todo disponible había sido enviado a Ardenas. Frente colapsó. Oficiales de personal de Guderian observaron mapas de situación con horror creciente, mientras unidades soviéticas avanzaban 30 a 40 kilómetros por día. Ejércitos alemanes enteros fueron cercados. Varsovia cayó en 2 días. Cracovia fue abandonada. Región industrial de Silesia, que producía 60% de carbón de Alemania y mucho de su acero restante, fue invadida en cuestión de semanas. Y Guderian no tenía nada para detenerlo. Sin reservas para tapar brechas, sin formaciones móviles para contraatacar. Cuando pidió divisiones ser transferidas de otros frentes, le dijeron que no había ninguna disponible. Ardenas las había consumido todas. Reunión del 27 de enero. En reunión del 27 de enero, frustraciones de Guderian hirvieron. Hitler acababa de ordenar contraofensiva en Hungría de todos lugares para proteger últimos campos petroleros que Alemania todavía controlaba. Guderian golpeó su puño en mesa de mapas. Frente oriental es como casa de naipes. Si frente es atravesado en un punto, todo resto colapsará. No tenemos reservas. Ninguna. Respuesta de Hitler fue acusarlo de derrotismo y ordenar que reunión continuara sin él. Pero Guderian tenía razón, y cada vez más otros generales estaban diciendo lo mismo. En conversaciones privadas, en sus diarios, en lenguaje codificado cuando pensaban que no serían escuchados. Realización se estaba extendiendo por cuerpo de oficiales alemán como viento frío. Estaban luchando sin nada detrás de ellos. Cada batalla ahora era final. Cada pérdida permanente, Hasso von Manteuffel, quien había comandado 5º Ejército Panzer en Ardenas, lo dijo sin rodeos en conversación con Model en febrero. Estamos gastando nuestros últimos centavos. General prusiano aristocrático que había dirigido puntas de lanza acorazadas por Rusia y Francia, ahora observaba a sus divisiones disolverse. Soldados de reemplazo llegaban con entrenamiento mínimo, a veces solo pocas semanas. Oficiales eran promovidos a posiciones de comando después de días en su rol anterior. Vehículos eran canibalizados para mantener puñado funcionando. Estadounidenses capturaron puente de Remagen.
Estadounidenses capturaron puente de Remagen sobre Rin el 7 de marzo. Fue casualidad, golpe de suerte. Tipo de accidente que pasa en guerra. Pero reveló profundidad de agotamiento de Alemania. Rundstedt ordenó contraataque inmediato. Rundstedt, todavía nominalmente comandando en oeste, ordenó contraataque inmediato. No tenía nada con qué contraatacar. Pocas compañías de ingenieros. Algunas tropas de guarnición local. Puñado de tanques reunidos de depósitos de reparación. Estadounidenses cruzaron puente y establecieron cabeza de puente que no podía ser eliminada. Hitler despidió a Rundstedt día siguiente. Evaluación final de mariscal de campo. Evaluación final de mariscal de campo, entregada a su personal antes de partir, fue característicamente directa. Guerra está perdida. No tenemos reservas, sin combustible, sin municiones en cantidades suficientes. Soldados están luchando valientemente, pero valentía no es suficiente. Su reemplazo. Su reemplazo, Albert Kesselring, llegó de Italia con reputación como optimista y genio defensivo. Pasó 3 días recorriendo frente occidental y regresó pálido. En conversación privada con su jefe de personal, Kesselring admitió: «No sé con qué se supone debo defender. No hay nada allí». Misma realización estaba ocurriendo en este. Gotthard Heinrici, comandando grupo de ejército Vístula, fue encargado de defender accesos a Berlín, general capaz, cauteloso, conocido por su habilidad defensiva. Heinrici estudió sus posiciones e hizo matemáticas. Soviéticos estaban concentrando más de 2,5 millones de hombres para asalto final en capital alemana. Heinrici tenía en papel 700.000 defensores. En realidad, muchas de sus unidades existían solo como nombres en organigramas. Algunas divisiones habían sido reducidas a fuerza de batallón. Otras consistían en gran parte de milicia Volkssturm, armada con rifles de última guerra. Principios de abril. Heinrici fue convocado a búnker de Hitler para preparar contraofensivas. Respondió con directitud no característica: «Mein Führer, no tengo fuerzas para contraofensivas. No tengo nada con qué contraatacar. Cada hombre es necesario en línea». Hitler lo miró fijamente. Hitler lo miró fijamente y por momento algo parpadeó en sus ojos. Quizás vislumbre de realidad que todos los demás podían ver. Pero luego se volvió de vuelta a sus mapas y comenzó a hablar sobre divisiones que ya no existían, ofensivas que no podían ser lanzadas, reservas que no estaban allí, generales. Dejaron búnker, generales dejaron búnker, y hablaron entre ellos en voces tranquilas. Algunos hablaron de rendición, otros de luchar hasta final porque no había alternativa. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa: estaban comandando ejército que había dejado de existir en cualquier sentido significativo. Albert Speer. Albert Speer, ministro de Armamentos, había observado este colapso desde perspectiva diferente. Su trabajo era producir armas. Lo había hecho con eficiencia notable, incluso bajo bombardeo. Aliado, producción de tanques, realmente había aumentado por 1944. Pero producción no significaba nada, sin infraestructura para entregar esos tanques a frente, sin combustible para operarlos, sin tripulaciones entrenadas para operarlos, sin piezas de repuesto para mantenerlos. Reunión en marzo. En reunión en marzo, Speer dijo a Hitler algo que Führer no quería escuchar: «Guerra está perdida desde punto de vista económico. No podemos producir suficiente para reemplazar nuestras pérdidas. No podemos transportar lo que producimos. No podemos entrenar tripulaciones suficientemente rápido. Sistema entero está colapsando». Respuesta de Hitler fue ordenar a Speer implementar política de tierra arrasada, destruyendo infraestructura alemana para negarla a aliados que avanzaban. Speer por una vez se negó. ¿Cuál era punto? No quedaba nada con qué luchar de todos modos. Ofensiva soviética final. Ofensiva soviética final comenzó el 16 de abril.
Defensores de Heinrici lucharon con coraje desesperado, pero coraje sin apoyo es solo suicidio en cámara lenta. Soviéticos avanzaron constantemente, aplastando resistencia por puro peso de números y potencia de fuego. Heinrici llamó a búnker. Heinrici llamó a búnker de Hitler repetidamente, pidiendo reservas, pidiendo refuerzos, pidiendo cualquier cosa. No había nada para enviar. Algunas unidades fueron ordenadas. Algunas unidades fueron ordenadas a contraatacar. Consistían en niños de juventudes hitlerianas con Panzerfausts, ancianos de Volkssturm, remanentes de unidades SS que existían ahora solo en nombre. Atacaron y murieron, y sus muertes no lograron nada, porque no había defensa coherente detrás de ellas, sin reserva para explotar cualquier éxito que pudieran lograr. 21 de abril. 21 de abril. Artillería soviética comenzó a bombardear Berlín. Ciudad que había enviado ejércitos para conquistar continente, ahora estaba siendo defendida por niños y abuelos. En búnker. En búnker, Hitler todavía estaba moviendo divisiones fantasma en mapas, todavía emitiendo órdenes a unidades que ya no existían, todavía hablando de contraofensivas y fuerzas de alivio. Sus generales habían dejado de discutir. No había punto. Verdad era obvia para todos excepto hombre que más necesitaba verla. Gotthard Heinrici fue relevado. Gotthard Heinrici fue relevado de comando el 28 de abril por negarse a sacrificar sus fuerzas restantes en ataques sin sentido. Su reemplazo duró menos de un día antes de que posición se volviera sin sentido. Frente había dejado de existir. Solo había bolsillos de resistencia, puntos fuertes aislados, pequeños grupos de soldados luchando porque no sabían qué más hacer. Karl Dönitz, comandante de armada, se convertiría en sucesor de Hitler después del suicidio de Führer. En su primera reunión con comandantes militares restantes, Dönitz pidió evaluación de situación militar. Respuesta fue unánime. No había situación militar. Sin reservas, sin unidades intactas, sin posibilidad de resistencia organizada. Guerra. Había terminado en todo excepto anuncio formal. Rendición. Vino en etapas. Rendición vino en etapas. Comandantes locales capitularon cuando se quedaron sin municiones o fueron rodeados. Formaciones más grandes negociaron términos cuando se dieron cuenta de que no vendría ayuda 8 de mayo. Rendición formal final fue firmada. En secuelas. En secuelas, interrogadores aliados se sentaron con generales alemanes capturados y les preguntaron cuándo supieron que guerra estaba perdida. Respuestas variaron. Algunos dijeron después de Stalingrado. Otros dijeron después de invasión de Normandía. Pero muchos señalaron invierno de 1944 a 45. A ese momento, cuando se dieron cuenta de que reservas se habían ido, Rundstedt en su interrogatorio. Rundstedt en su interrogatorio fue característicamente directo. Después de Ardenas, no nos quedaba nada. Cada batalla subsecuente fue simplemente retraso, no defensa. No puedes conducir operaciones militares sin reservas. Es como intentar luchar con una mano atada detrás de espalda. Excepto que teníamos ambas manos atadas, ambas piernas atadas y venda en ojos. Guderian, amargo sobre sus conflictos con Hitler, fue más analítico. Estado Mayor General existe para manejar reservas, para posicionar fuerzas para máximo efecto, para responder a acciones enemigas. Para principios 1945, no tenía reservas para manejar. Simplemente estaba observando colapso e incapaz de hacer cualquier cosa al respecto. Hitler había gastado todo en Ardenas, y cuando factura llegó en no teníamos nada con qué pagarla. Incluso Kesselring, optimista, admitió en sus memorias: llegué a oeste esperando encontrar ejército. Lo que encontré fue fantasma de ejército. Estructura organizacional existía, pero sustancia se había ido. Unidades tenían nombres y números, pero sin hombres, sin equipo, sin suministros.
Estábamos defendiendo a Alemania con fuerza militar que existía principalmente en papel. Pregunta que atormentó. Pregunta que atormentó a muchos de estos generales en cautiverio. Fue si podría haber sido diferente. Si ofensiva de Ardenas nunca hubiera sido lanzada. Si esas reservas hubieran sido conservadas para defensa. Si hubieran sido posicionadas para enfrentar ofensiva soviética. ¿Podría Alemania haber prolongado guerra? ¿Podrían haber logrado mejores términos de rendición? Respuesta. Mayoría concluyó, era no. Reservas eran inadecuadas de todos modos. Soviéticos habrían atravesado sin importar. Aliados occidentales. Habrían avanzado a Alemania, hubiera ocurrido ofensiva de Ardenas o no. Resultado de guerra fue determinado por desequilibrios fundamentales en capacidad industrial, mano de obra, recursos, posición estratégica, pero manera de final, colapso completo, incapacidad de conducir cualquier defensa coherente en meses finales. Eso fue directamente atribuible a decisión de apostar todo en Ardenas. Alemania había gastado sus últimas reservas en ofensiva, que nunca tuvo oportunidad realista de éxito. Y cuando inevitables contragolpes vinieron, no quedaba nada para absorberlos. En escombros de Berlín. En campos de prisioneros de guerra, en conversaciones tranquilas entre oficiales capturados, consenso emergió. Momento en que se habían dado cuenta de que no tenían reservas restantes, fue momento en que supieron que final sería no solo derrota, sino desintegración. Ejército sin reservas no es ejército. Es colección de unidades aisladas esperando ser destruidas, y eso era lo que se habían convertido. Ironía final. Ironía final fue que Hitler nunca reconoció esta realidad. Incluso en sus últimos días en búnker, estaba ordenando divisiones inexistentes a lanzar ofensivas imposibles, moviendo ejércitos fantasma en mapas, hablando de reservas que existían solo en su imaginación. Sus generales habían aprendido verdad meses antes, pero habían sido impotentes para actuar sobre ella. Tradición militar alemana. Tradición militar alemana se enorgullecía de flexibilidad, habilidad de responder a circunstancias cambiantes, uso inteligente de recursos limitados para lograr máximo efecto. Pero todo eso requería tener algunos recursos para usar. Alguna reserva para comprometer, alguna capacidad para responder. Para primavera 1945, esa capacidad se había ido. Lo que generales dijeron cuando se dieron cuenta de que no tenían reservas restantes, fue al final menos importante que lo que no podían decir. No podían decir cómo arreglarlo. No podían decir de dónde vendría próxima división. No podían decir cómo detener avance soviético o avance estadounidense o avance británico. Solo podían observar mientras máquina militar que habían construido y comandado y creído se molía en pedazos, gastando último de su fuerza en batallas que no podían ser ganadas, en defensa de posiciones que no podían ser sostenidas por causa que ya estaba perdida. Reservas. Se habían ido. Reservas se habían ido. Y con ellas, cualquier posibilidad de cualquier cosa que no fuera derrota completa y final. Conclusión. Si esta historia de colapso militar, reservas agotadas y final inevitable te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte esto con cualquiera que quiera entender lo que generales alemanes dijeron cuando se dieron cuenta de que no tenían reservas restantes. Deja un comentario. ¿Fue ofensiva de Ardenas error fatal que selló destino de Alemania? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo? Gracias por ver, y te veremos en el próximo.